Las afecciones en los pies en los pacientes con diabetes mellitus constituyen una de las principales causas de morbilidad y discapacidad, con una importante repercusión biológica, psicológica y social, pues disminuye su calidad de vida. Del pie diabético hablaremos hoy en Saludarte. Nunca se está preparado para perder una extremidad y por eso el diabético tiene que ser muy cuidadoso. Doctor, ¿qué es el pie diabético y cuáles son sus síntomas? El pie diabético es, digamos que la complicación más dolorosa que puede sentir un paciente portador de esta enfermedad. Sus consecuencias son graves y provocan en ellos muchas minusvalideces, muchas complicaciones en su vida diaria. Son lesiones que se provocan en los dedos de los pies, como úlceras en la planta del pie, en las regiones del calcáneo, en diferentes lugares de las extremidades inferiores. Pueden provocar mucho dolor, pueden provocar muchas infecciones, como son las secreciones por bacterias de diferentes tipos, por hongos, que son la principal causa que entran después de haberse producido una hincada, una rosadura por un cuerpo extraño, haberse producido un trauma, un zapato ajustado, muy ajustado, un corte de uñas inadecuado, también alguien que ha tratado de quitarse algún segmentico de piel que se le haya separado y con esto ha abierto una puerta de entrada a estos tipos de bacterias. En fin, la sintomatología va desde el simple dolor, desde el simple escozor, desde el simple enrojecimiento, a veces de la simple picazón o prurito, hasta cuadros más acertados como puede ser el aumento de volumen, pie hinchado, pie enrojecido, muy caluroso, muy caliente, cuadros de linfagitis, fiebres muy altas e inclusive adenopatías crurales o inguinales como tal. Llevo ya unos cuantos años con diabetes, pero la situación del pie fue en el mes de mayo, un pequeño golpecito y con el golpecito ya hice todo el problema, una isquemia y a partir de ahí, bueno, pues todo esto que ya llevo unos cuantos meses. Belén, ¿qué síntomas le hizo sospechar de que tenía una úlcera en su pie? Lo primero fue que al darme el golpe, el dedo se puso negro. Y realmente el que lo vio fue mi hijo, que tenía el dedo negro porque se veía primero no tan oscuro y después ya empezó a ponerse muy oscuro. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar una úlcera en un paciente diabético? Para desarrollar una úlcera diabética, los factores de riesgo más, más notables, que más tiene que tratar de cuidar y evitar tanto el paciente diabético como sus familiares, es en primer lugar la hiperglicemia. El paciente no puede tener el azúcar, como se conoce, ¿no? La glicemia elevada. Cada vez que un paciente te dice, no, mi azúcar es normal, uno busca inmediatamente, dime las cifras de glicemia que tienes en ayunas. Y dime a veces la glicemia, la cifra de glicemia que tienes 2 horas después de la comida más fuerte del día, porque son los momentos en los cuales la hiperglicemia puede atentar contra ellos. Si una hiperglicemia es un factor de riesgo, el paciente está en hiperglicemia con azúcar elevada y se provoca alguno de los traumas que anteriormente había dicho, de las causas que le pudieran provocar al pie diabético, pues por supuesto esto los puede llevar a que tenga una complicación mucho más severa y de mucha más gravedad para ese tipo de pacientes. Lo otro está en no usar el calzado adecuado, no cuidarse adecuadamente los pies, no vigilarse adecuadamente entre los dedos de los pies para no tener fisuras, el secado cuidadoso y diario de los dedos de los pies, el hecho de que un familiar le tome la temperatura al pie con el dorso de la mano, porque muchas veces el diabético padece neuropatía diabética, provocada también ese adormecimiento y calambre que tienen los pies, no le permite sentirse cuando el pie lo tiene caliente, cuando lo ve de un color porque padecen de retinopatía, entonces no ven el color enrojecido del pie. En fin, estos son factores de riesgo y por supuesto tenemos que citar el hábito de fumar, el exceso de bebidas alcohólicas y el hecho de comer muchas cantidades o comer dulce, azúcar, refresco, helado y todo lo que pueda ser derivado de la harina. Los diabéticos nos descuidamos muchas veces y pensamos que no va a pasar nada. Y mira lo que me pasó a mí. El año pasado, por un descontrol también de la diabetes, porque lo mismo es tenerla alta que tener hipoglicemia, un descontrol de la diabetes, me llevó a una ictus isquémico
y a un infarto cerebral que me afectó la vista, más de lo que la tenía ya. Y este año, pues bueno, fue por un descuido también, que lo confieso, precisamente para que le pueda servir a otros diabéticos. El descuido fue que mi hijo compró una tina de helado y yo comí helado de chocolate que hacía rato que no comía, pero no me comí un vasito, comí bastante. Eso me llevó a que me subiera el nivel de azúcar y a subirme el nivel de azúcar, un golpecito, ya. El diagnóstico de esta enfermedad generalmente te lo da el mismo paciente. Viene quejándose. El paciente viene con la queja, tengo dolor en mi pie, estoy haciendo fiebre, o sea, todos los síntomas anteriores que te había dicho. Cuando llega y que lo pones en la camilla, que vas al examen físico, inmediatamente vas a buscar los pulsos periféricos. Son los pulsos del pie, que son dos los principales, el pulso pedio, lo voy a enunciar aquí, el pulso tibial posterior, el cual tú tienes que palparlo, palpar el latido para saber si está llegando sangre al pie, que me asegure la posibilidad, la mayor calidad de vida, la mayor pronóstico, que puede ser un pronóstico reservado, puede ser un pronóstico que nos va a decir que el pie puede tener algún tipo de solución si se nos complicara mucho más. Inmediatamente procedes a tomar la temperatura, haces la inspección del mismo, palpas los pulsos periféricos, haces inspección, inmediatamente comienza a hacer inspección de toda el área para saber qué tipo de úlcera es, si es una úlcera que sencillamente es muy profunda, si es muy superficial, el diámetro que tiene, el lugar anatómico, para poder proceder con los diferentes tipos terapéuticos. Es importante lo del pulso, porque de ahí el conocimiento ya del pulso te dice cuándo el pie sencillamente es un pie sencillamente neuropático, que es la neuropatía la que está ayudando a provocarle este tipo de lesión, o la isquemia, la falta de circulación que se ha asociado a este tipo de lesiones en los pacientes portadores de este tipo de enfermedad. Sí sabía que un diabético puede tener complicaciones del pie y complicaciones vasculares, todo tipo de complicaciones en ese sentido. Pero por mucho que uno sepa, no hace caso hasta que las cosas no se complican. Y eso fue lo que me pasó a mí. Andaba con sandalias y el diabético tiene que tener el pie protegido. Y un pequeño golpe, eso fue lo que desencadenó todo. Pero conocerlo sí conocía, las complicaciones. ¿Cómo se clasifican las úlceras y lesiones preulcerativas del síndrome del pie diabético? La clasificación fundamental está quizás en algo ya que te abordé en preguntas anteriores, que es la neuropatía y la isquemia, el factor de circulación afectado. Si el paciente ya te viene diciendo que lleva mucho tiempo padeciendo de adormecimiento, calambres, molestias en los pies por las noches, se le duerme, no siente, se da hincadas y no siente que me estoy hincando, me toco el dedo y no me lo siento como tal, vas a buscar los pulsos sobre todo para saber si están presentes, que es como se tiene que ver generalmente en estos tipos de pie, que es el llamado pie diabético neuropático. Cuando tú examinas el pie, que haces la palpación y ves que está ausente, no sientes el latido ni de la arteria pedia o del tibial posterior distalmente, comienzas a sospechar que estás ante un pie diabético isquémico, un componente isquémico, que muchas veces se asocian los dos, la neuropatía y la isquemia, que es lo que lo hace a veces muy complicado en el tratamiento como tal. Claro, existen otras pruebas diagnósticas, ya vamos a decir, de elementos desde el punto de vista de manejo, la hemodinámica vascular que se llama. Hay una serie de pruebas como puede ser la pletismografía digital, que es para tomar la presión o la circulación en los dedos de los pies. Están los índices de presiones, que me va a decir cuál es el grado de sangre que está llegando a la extremidad. O sea, estoy diciéndolo en palabras que puedan ser bien comprendidas. Cómo llega sangre, el porciento, el índice de presiones, que puede considerarse normal, que siempre buscamos que sea 0.9 por encima. Ese está muy normal. Sin embargo, si el paciente tiene 0.6 a 0.9, ya está en un factor de riesgo, y por debajo de 0.5 es un caso ya de los llamados graves como tal. Por el daño que tenía vascular, pensaron que lo mejor era para mí, para salvar mi vida, era amputar la pierna. Pero me puso el tratamiento, primero con curas y después con el Everpro. Y bueno, ha mejorado evidentemente.
Qué bueno contar con este medicamento, Belén. Exactamente, exactamente. Es un medicamento que realmente puede salvar con la terapia y la persona adecuada, salvar una extremidad completamente. El tratamiento del pie diabético va a ir, en resumen, dirigido a saber, en primer lugar, si es un pie diabético neuropático o isquémico, por supuesto que se diferencia. Generalmente estos casos, cuando están muy complicados, muy graves, requieren ingreso hospitalario, porque ese ingreso hospitalario va a llevar a tener que hacer lo que ya advertimos en la primer lugar. Vienen generalmente con las glicemias alteradas, las cifras de glicemia elevadas, y hay que ponerle grandes tratamientos a base de insulina, insulinoterapia u otro tipo de medicamento local para reducir estas cifras en el mismo. Inmediatamente hay que provocarlo a veces, si viene muy infectado, a dar anestesia para hacer desbridamientos locales, que quiere decir con un proceder quirúrgico que se hace en el pie tratando de limpiar todo el tejido que está necrótico, que está infectado, que le puede provocar la continuidad de la úlcera en general. E inmediatamente comienza la lucha, vamos a decirlo así, la lucha del médico, del facultativo, contra la existencia de una úlcera que puede estar infectada, que puede estar muy avanzada o que puede tener un grado de isquemia muy avanzado como tal. De ahí van a depender las líneas terapéuticas. Primero que nada, lograr con antibióticos controlar todo lo que viene a ser la infección, tratamientos locales muy variados que van desde medicinas naturales que pueden ser utilizadas en estos tipos de casos, hasta otros diferentes tipos de terapéutica, como puede ser la ozonoterapia, como puede ser el hecho de tratar de hacer los llamados apósitos locales para tratar de curar estos tipos de lesiones, cremas antibióticas, soluciones. Y sobre todo en nuestro país, en nuestro medio y en muchos otros países del mundo, en estos momentos más de 26 países, se utiliza el factor de crecimiento epidérmico a forma recombinante. A forma recombinante que se utiliza a forma inyectable en estos pies, que es el llamado y conocido como Everpro-P, producto de la biotecnología cubana, que fue aplicado por primera vez en este mismo instituto, en el Instituto Nacional de Angiología, el 1 de junio del 2001, a una paciente cubana por manos de profesional cubano, y sobre todo que ha servido de característica para reconocer la presencia y magnificencia de la ciencia cubana en relación al tratamiento del pie diabético. Las no respuestas a veces o la tardanza, lo tardío del paciente en llegar a ser asistido puede provocar las llamadas amputaciones o exéresis. Muchas veces, bueno, sí es necesario amputar algunos dedos pequeños, a veces quitar todos los dedos o a veces desgraciadamente pueden perder la extremidad. Y el apoyo familiar, y esto como quiera que sea, es un problema que afecta de todo punto de vista, desde económicamente, socialmente. Entonces, sin la familia no se puede hacer nada. Lo ideal es que el paciente nunca haga el pie diabético, nunca tenga ningún tipo de lesión, nunca tenga ningún tipo de úlcera. Son muchos los enunciados que existen para tratar de hacer prevención en la población diabética. Y a pesar de que uno lo recuerda, muchas veces se olvida el paciente y te llega con complicaciones en general en esta población. Ese hecho lleva a que tienes que explicarle detalladamente cómo cuidarse los pies. La mejor manera de proteger sus pies es controlando los niveles de azúcar en sangre diariamente. Y por supuesto el autocuidado también es muy importante. Revise sus pies, elimine las callosidades de forma segura, corta las uñas de los pies en línea recta con un corta uña, utilice zapatos cómodos y medias o pantuflas para proteger los pies al caminar. Protéjalos también de las altas y bajas temperaturas y recuerde que es muy importante el examen minucioso de esta parte del cuerpo en la visita al especialista. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.